Muy buenas a todos. Hoy vamos a tener un video un poco más corto. La idea es poder transmitirles lo que es el inicio a proporciones de cabeza y el tema del canon. A ver, la repetición de las proporciones dentro de cada objeto nos ayudan a descubrir dónde va cada cosa. Y si somos observadores, vamos a descubrir que esto se repite en toda la naturaleza. Lo que les voy a mostrar ahora no necesariamente es exactamente así, debido a que en la naturaleza, en la vida, esto cambia continuamente. Pero lo que no cambia es que dentro de una figura hay una idea de proporción, y la ruptura en la proporción o la ruptura en esa, podríamos decir, en ese equilibrio es lo que da la característica a cada persona, la característica a cada animal, la característica a cada especie viva o inerte del universo. Bien, hay una cosa muy importante que me parece bueno resaltar, y es que cuando nosotros analizamos las proporciones humanas también tenemos que tener en cuenta el tipo de etnia, la raza y muchas cosas que no es bueno dar por sentado que somos todos iguales, y no es bueno dar por sentado que esto que voy a mostrar ahora es la única manera de resolver la construcción del rostro. Lo que voy a compartir es exactamente lo que utilizo yo, la técnica que a mí me quedó, después de profundizar en otras, la que a mí me quedó y la que me hace poder construir de manera consciente mis personajes en mi estilo. Lo que voy a dibujar tampoco pretende ser análogo por completo de la realidad, va a tener un nivel analógico intermedio, no va a ser fotorrealista ni mucho menos, no es el estilo que a mí me gusta, pero voy a intentar de que sea lo más neutro posible para que aquellos que quieran vayan viendo de qué manera van a colocar sobre esta base su estilo o de qué manera van a romper esto. Si me da el tiempo y veo que no es muy largo lo que estoy haciendo, también les voy a dar ideas de cómo romper el canon. Bien, vamos derecho a la mesa de trabajo. Yo lo que voy a hacer es trabajar con la cámara que tengo. No es una muy buena cámara, espero que aún así puedan tomar este ejemplo y que, bueno, que les sirva. Esa es la intención de todo esto. En principio, todo arranca con un círculo. Fíjense cómo, en realidad, para construir el círculo es muy importante, esto se lo voy a mostrar en cámara. El brazo no tiene que moverse de forma tal que yo deje tieso el bloque que va del hombro al codo y del codo a la muñeca. Todo esto ejecuta el movimiento del dibujo. Si yo me quedo tieso y lo único que se mueve es la muñeca, lo más probable es que todo salga torcido o que se corra del lugar. Entonces está bueno saber que el brazo debe moverse con libertad y que lo ideal es moverse de adentro hacia afuera y dejar que el brazo haga su movimiento mecánico. Los círculos fluyen mejor cuando yo dejo que el cuerpo se mueva solito. Bien. Volviendo a la mesa, empezamos con este círculo. Recuerden no presionar el lápiz mucho. Es muy probable que no lo perciban del todo, pero bueno, acá está el círculo primario. Y este círculo primario lo voy a intentar dividir en 4 partes más o menos iguales. ¿Bien? La idea es encontrar un módulo que es el módulo que me va a permitir construir la siguiente parte del rostro. El módulo es esta distancia que está acá. Si yo tomo cada parte como una parte importante, voy a decir que esto que está acá, la línea central del círculo, marca la órbita superior del ojo en el cráneo, donde se va a apoyar aproximadamente las cejas.
esta línea que está en la base del círculo va a ser la parte de lo que sería la base de la nariz, y esta distancia acá va a ser mi módulo de repetición, al cual dividirlo o multiplicarlo ayuda a encontrar el resto de los elementos. Si yo tomo este módulo y lo bajo una vez, voy a tener la base del mentón. Bien, entonces proyecto dos líneas laterales del círculo y armo una caja que está unida al círculo general. Esto es muy simple. Dividiendo estas alturas, yo voy a encontrar distintas zonas del rostro que me va a posibilitar dibujar esta cara. La parte superior del círculo es más o menos lo que nosotros llamamos el inicio del crecimiento del pelo. Puede estar un poco más abajo, pero habitualmente la distancia que hay entre las cejas y el nacimiento de este suele ser la misma que hay entre la órbita del ojo, la base de la nariz, de la base de la nariz a la base de la quijada, la pera. Entonces, una cosa muy importante a entender es que esta proporción suele estar representada en lo que nosotros llamamos un adulto promedio humano, principalmente en los masculinos. En los femeninos hay variantes, principalmente cuando el rostro se mantiene en una etapa primitiva o más infantil, más neotómica, ¿bien? Y entonces la quijada suele estar un poco menos estirada, menos desarrollada, y puede haber alguna variante también en otras áreas de la proporción que nos permite ver que ese rostro es más infantil. En el infantil lo que varía bastante es la relación de la quijada con lo que sería la parte superior del cráneo. Pero lo que cabe remarcar es que esta parte de acá, el círculo, no es la tapa del cráneo. La tapa del cráneo va a estar un poco más arriba. Si yo divido ahora esta distancia que está en la mitad una vez y la vuelvo a dividir otra vez, yo voy a encontrar la línea media de la altura de los ojos. Si yo la distancia que está del centro del círculo al lado del círculo la divido por la mitad y la vuelvo a dividir por la mitad y a la otra la vuelvo a dividir por la mitad, lo que estoy haciendo es delimitando la caja visual de lo que podría denominarse el cuenco ocular. Bien, aproximadamente. Bien, que va a estar en el área, bien, que está en esta zona de acá. Si yo vuelvo a dividir esa altura una vez más y otra vez más, voy a tener la altura de los párpados superior e inferior aproximadamente en una apertura plena. No de asombro, pero sí plena de ojos abiertos, ni entrecerrados ni abiertos. Entonces, esta caja de acá va a ser la de los ojos. Un detalle muy importante es entender que hay en un rostro humano promedio, hay más o menos unos 5, 1, 2, 3, 4, 5 ojos en total de ancho. ¿Bien? Esto se mantiene bastante regular. Cuando hay algún tipo de déficit en esto, vamos a notarlo en el tipo de cráneo. Los ojos pueden estar más juntos o más separados, esto puede romperse, pero en un canon promedio esta es la distancia que debería haber entre cada ojo. Teniendo en cuenta esto, vamos a decir que para encontrar otros elementos, por ejemplo la boca, yo puedo dividir la altura baja una vez y la vuelvo a dividir otra vez, ¿bien? Y si quiero ser muy exacto, ¿bien?
tendría que hacer una división nueva entre una línea y la otra, y ahí voy a encontrar la línea media de los labios. Bien, que va a estar más o menos por acá. Entonces, lo importante ahora es que poco a poco se va a ir construyendo las áreas y las zonas donde van a estar delimitadas las cosas. Y otro punto importante es que entre la base del tabique y la órbita de los ojos donde están las cejas, esa es la distancia que va a ocupar en alto las orejas. Bien, que incluso el lóbulo de la oreja puede estar un poquito más abajo. Entonces, teniendo en cuenta eso, yo ahora ya sé dónde estaría la boca, dónde estarían los ojos, dónde estarían las cejas, dónde está la base de la nariz. Pero también tengo que entender que la nariz tiene varias partes. La base es la que se une con lo que podríamos denominar el puente. ¿Qué quiero decir? Nosotros vamos a tener entonces que esta distancia que está acá y esta distancia que está acá son las mismas. Y la distancia que lleva a lo que sería la frente también. Lo que pasa es que el pelo nos engaña. Entonces, ¿qué es lo importante entender? Que todo el rostro tiene una distancia y una división que hace que nosotros podamos ver lo que vemos. Entonces, si yo me miro, me tomo una foto y empiezo a medir esto, que es lo ideal es tomar una foto y empezar a ver esas distancias, tomar el módulo base, que es el ojo, y poder empezar a entender verdaderamente por qué un rostro es como es. También vamos a ver que internamente hay subdivisiones. Tomemos en cuenta lo de la nariz. Acá tenemos lo que sería el puente. Yo tengo barba, no se va a ver. Pero es ese cuenco, ese hueco que lleva de la base a el labio superior. Ese espacio, bien, es en realidad tan largo, casi tan largo como los labios cerrados. Depende la nariz, depende la confección de la boca. En general puede ser tan largo como la boca o depende también los labios. Recordemos que hay razas que tienen labios muy prominentes, muy voluminosos. Entonces, este no va a ser un canon totalmente planchado, pero sí podemos decir que si yo represento la distancia de los dos labios juntos y esa es más o menos la distancia que hay en el puente, va a haber una compatibilidad con el rostro humano que conocemos. Volviendo a la mesa, lo que vamos a ver es que si yo entonces tomo en cuenta la altura que yo hice y divido la mitad del ojo otra vez, lo que yo voy a encontrar son dos cosas. Primero que nada voy a encontrar el límite de la boca cerrada, no en todas las bocas, en algunas, pero más o menos es esa distancia. Es decir, fíjense que a mí los dos, la boca cerrada me coincide casi con el centro del ojo. Eso hace que mi boca, bien, tenga una relación con mi cara que es un poco más grande. Hay bocas más pequeñas y en general el canon más común es que esté un poco más adentro de lo que está la mía. Estas rupturas de canon, recuerden, son importantes porque hacen a la personalidad física de cada uno. Entonces, volviendo a la mesa, vamos a ver que esta distancia, vean, que está acá, es la que arma entonces la línea de la boca. ¿Qué es lo que voy a hacer ahora? Voy a tratar de encontrar el área del quiebre del rostro. Pero el último pedazo que me falta acá es la tapa del cráneo. Y la tapa del cráneo, si yo divido esto que está arriba por la mitad, lo vuelvo a dividir por la mitad, ¿ven? Y lo vuelvo a dividir por la mitad, voy a tener un módulo que es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voy a tener un módulo pequeño que es el que voy a agregar acá arriba.
Bien, y ahí va a estar la tapa, porque recordemos que el cráneo por delante, vos vas a tener el nacimiento del pelo, que va a estar acá, pero luego el cráneo lo que hace es subir en una pendiente, una curva. Entonces, por delante de la curva voy a tener una percepción de distancia y después lo que sería la cúspide va a tener otra altura. Estamos buscando esa cúspide y esta va a ser la forma en que la vamos a encontrar. Entonces acá arriba vamos a tener la cúspide del cráneo. Y algo muy curioso es que el cráneo en sí mismo, bien, es algo que de frente tiene una magnitud y luego va subiendo, como si fuese una rampa hacia atrás. Entonces el tamaño que tiene atrás en relación al de adelante es mayor. Entonces si yo, si yo me pongo a tomar en cuenta eso, bien, y lo empiezo a percibir, dibujarlo va a ser un poco más sencillo, entendiendo que la línea trasera del cráneo va a ser vista como por detrás de la oreja, y el rostro, digamos, salvo el maxilar, que lo que hace el maxilar en algunos casos es tapar esto, depende del tipo de maxilar y las orejas, pero el maxilar está como por delante. Entonces, entre eso y lo otro yo tengo que tener cuidado porque no es recta la cara y las orejas y todo es igual. Atrás es un poquito más grande, eso se mete por detrás de la oreja y no estamos contando el tema del pelo. Vamos solamente a lo que sería el cráneo desnudo en una cabeza pelada. Entonces yo voy a tener de este lado de la oreja bien, y el cráneo va a estar un poco por detrás y va a subir hasta esa cúspide. Por delante voy a tener el resto del rostro. Bien. Y cuando yo llego a la zona baja, lo que voy a encontrar es que tenemos una curva. La ruptura de la mandíbula está por debajo de la boca. Entonces, la línea que yo saqué haciendo, por ejemplo, la mitad de la mitad, que va a estar por debajo de la boca, es una altura clave para el quiebre de la mandíbula. Y si yo tomo en cuenta este ojo que tengo hacia afuera, bien, como parte de la métrica, y lo divido a la mitad, y uno ese punto con este, voy a tener el primer movimiento del quiebre de la mandíbula, y después se va a producir ya la unión hacia lo que sería la pera. Bien. Esto que estoy haciendo de este lado, obviamente lo tengo que repetir del otro. Para sacar el lado A y el lado B. Lo vamos a hacer bien rústico. Voy a tratar de marcarlo lo mejor posible para que lo vean. Después igual yo voy a pasar con la estilográfica. Entonces, esta zona de acá es la zona de la nariz, siendo que es como si nosotros tuviésemos un triángulo hacia arriba y otro hacia abajo, como un reloj de arena. Bien, esta línea de acá es uno de los límites, lo que sería la parte interna de los ojos. Esta parte de acá sería como un límite interno, bien, donde van a arrancar parte de las fosas nasales, y dependiendo de la distancia que tengamos de ojos, esas fosas nasales van a estar unidas más o menos a esa altura. A ver, en general la fosa nasal entra un poquito al ojo, depende de la nariz que tenemos. Recuerden esto de las razas, porque cada raza tiene un canon diferente
y eso es lo que hace que la veamos como la vemos. Pero más o menos esa es la distancia mínima que va a tener, y luego obviamente hay rupturas hacia afuera y hacia adentro de milímetros o a veces de medio milímetro. Bien, pasando de nuevo a la mesa, lo que también me gustaría agregar es que este sistema nos va a permitir dibujar una cara promedio. Lo vuelvo a repetir, no crean que todas las caras son iguales. El tema acá es saber diferenciar un canon genérico de un canon aproximado a cada una de las cosas que quiero resolver. Y para eso van a tener que mirar muchas caras y analizarlas como ahora les estoy mostrando, dividirlas y revisar sus características. Entonces, si yo quiero encontrar el resto de los módulos, por ejemplo, en este módulo de acá, si yo divido a la mitad y vuelvo a dividir a la mitad y vuelvo a dividir a la mitad y vuelvo a dividir a la mitad, lo que yo me voy a encontrar es con la punta de la nariz. Bien. Y esa punta de la nariz es el plano que yo tengo que tomar para dibujar el ingreso a las fosas nasales y lo que sería el área del plano de la punta, unido con lo que llamamos nosotros puente, que es esta unión que yo les decía con el labio. Entonces acá va a estar el puente, bien, y el labio va a estar por acá, más o menos, labio superior. Y por acá, en la otra mitad, va a estar el labio inferior. Esta línea de acá, si yo la divido a la mitad, lo que voy a conseguir es analizar más o menos la punta de lo que sería la pera. Yo tengo un pozo ahí. Y este es el arco inferior de lo que sería la profundidad del labio inferior. Los quiebres de profundidad de los labios están en oposición directa. Bien. Y arriba, siguiendo esto, vamos a tener que de acá se va a desprender la unión al tabique del hueso, del cartílago del hueso, y entonces acá vamos a tener las cejas. Bien. Eso mismo se repite para el otro lado. Y en esto quiero ser claro, porque nosotros en realidad va a variar mucho de persona a persona. Nosotros en cierto punto nuestro frente se bifurca y va hacia atrás el plano. Bien, en algunas personas esto está remarcado, y el movimiento de la ceja es pronunciado y no lento. Pero en otras personas esto es como más suave y no se nota tanto ese quiebre de profundidad. Entonces hay que tener cuidado en la observación. En algunas hembras es mucho más suave que en los machos, pero eso es muy relativo y depende de lo que queremos lograr, y vuelvo a repetir, de la raza, la etnia. Incluso dentro de una misma raza y una etnia hay diferentes mezclas y cruzas genéticas. Así que mucho cuidado con ese apartado. Entonces, ahora tenemos las cejas y vamos a pasar a los ojos. Habíamos dicho que acá teníamos la caja. Recordemos que el párpado superior es el único que se mueve realmente del todo. El inferior está bastante, está como duro. Solamente cuando abrimos mucho el ojo reacciona. El que se mueve habitualmente es el superior y por eso es el que se esconde por detrás de lo que podría ser la órbita del ojo, se arruga
y es lo que genera esta línea superior que siempre vamos a ver en los dibujos, que en realidad es el párpado digamos, que se metió en la profundidad del cráneo, y ese excedente de piel es el que dibuja esa línea. En la realidad no hay líneas, hay sombras, y lo que hacemos con el dibujo es tratar de representar esas sombras, que las podemos representar usando líneas. Bueno, si queremos saber esto del círculo interior del ojo, dividiendo esta división que yo hice acá a la mitad, si divido de nuevo la mitad, bien, voy a tener ahí la distancia de eso. Vamos a hacer lo mismo del otro lado. Y hacia el centro va a estar nuestro punto negro, que en realidad da el vacío interior del ojo y por eso se ve así. ¿Ven? Entonces vamos a tener una comprensión mucho más interesante. Fíjense cómo la cara se va armando sola. Fíjense cómo la matemática geométrica de la división y la subdivisión y la repetición me lleva a construir esta identidad humana que nos es conocida. Bien, por supuesto, esta es una identidad, podríamos decir, como si hiciésemos un modelo planchado del humano, ¿no? Con todos estos detalles tan interesantes que tenemos de una persona a otra. Y entonces, para cerrar, proyectamos el resto del cráneo del otro lado. Acá vamos a tener este quiebre que yo les decía, que es el área donde empieza la cabeza a ir hacia atrás, es decir, que tiene como una rampa progresiva hasta que llega al resto. De este lado van a estar lo que serían los quiebres del hueso que generan la cavidad del ojo. Y es muy importante entender que esto es muy difícil de representar, porque estos volúmenes se dan por pequeñas variaciones de iluminación que los humanos podemos ver, pero en un dibujo es muy difícil colocarlo con líneas. Entonces hay que ser muy sutil en los rasgos que vamos a marcar, con qué cantidad de líneas lo vamos a hacer. Cuando vamos al mundo de la historieta vamos a ver que hay muchas ideas que los artistas nos presentan para poder resolver esto. Y bueno, hay que saber observar estas ideas y luego elegir las propias. Bueno, entonces, para no hacerlo muy largo, yo voy a acelerar un poco el proceso, y lo único que le voy a agregar a esto es contarles que para encontrar el pelo, yo lo que voy a hacer es primero elegir. El pelo suele tener un volumen que es más o menos parecido a esta misma distancia que yo dibujé acá arriba. Generalmente puede ser la mitad o esa misma distancia. Tengo que elegir desde esta línea interior del círculo, que sería como el área del crecimiento del pelo en aproximación. El pelo crece, si ustedes observan, el pelo va desde lo que sería, a ver si encuentro, el pelo va, fíjense cómo entra y es, el nacimiento es en una especie como de línea no recta, y eso es lo que va construyendo la identidad del cabello. Y dependiendo de cómo sean los nacimientos del pelo, va a haber una línea marcada hacia un lado o hacia el otro. Nosotros después, con el paso del tiempo, la vamos marcando más con el peinado, pero hay naturalmente una orientación. Esta orientación yo la puedo elegir, digo, como si va a tener peinado al medio o al costado, hago la línea de orientación y elijo el punto de nacimiento. Y entonces, elegido el punto de nacimiento, lo único que tengo que hacer es
dibujar a partir del punto de nacimiento. Bien, vamos a ver por el otro lado. Y luego con el volumen, tomando el punto de nacimiento, dibujar el resto. Luego el tema del cuello. El cuello está directamente adherido a lo que sería el maxilar. Los músculos ingresan para ir proyectándose hacia lo que sería este punto de acá. Bien, y si bien se ve recto, en realidad tiene, fíjense cómo directamente nace acá, y en el caso de mi rostro, por ejemplo, hay una diferencia. Esos son las pequeñas asimetrías de los rostros reales, que bueno, en los rostros imaginarios dibujados a veces no aparecen. Entonces viene derechito por acá, luego se mete acá y por dentro así. El cuello se percibe más largo de perfil o porque por delante está el rostro e incluso depende de los trapecios que tengamos, va a aparecer la identidad del trapecio haciendo percibir más corto el cuello. Lo que yo voy a hacer ahora es avanzar un poco rápido porque vamos por el minuto número 31, no quería que sea tan largo, pero bueno, como verán, me gusta ser detallista en cómo lo voy explicando. Y lo que van a ver es, bueno, voy a tratar de entintar un poco para que podamos ver, después de tantas líneas de lápiz, este rostro, que no va a ser perfecto, pero por lo menos nos va a dar una idea de lo que yo les estoy contando ahora. Así que voy a tomar mi 02, mi AIM 02 y vamos a ver si puedo darles a conocer a esta persona. Es importante después poder elegir qué vamos a dibujar, qué vamos a marcar como rasgo y de qué forma vamos a completar la identidad. Qué líneas van a ser para nosotros más importantes o menos importantes. Entonces, de esa manera también estamos como ayudando a marcar la identidad final de nuestro personaje. Vamos a hacer un pocito ahí. De este lado voy a marcar solamente la profundidad. Nótese que no me voy a preocupar por un extremo grado de simetría porque, como dije antes, el cuerpo humano no es simétrico. El cuerpo humano es aparentemente simétrico. La simetría es una ilusión óptica. Y bueno, eso también es lo que nos hace tan particulares en general. Entender esto también nos ayuda a dibujar mejor, porque una vez que lo entendemos dejamos de hacer todas las caras exactamente iguales. Al principio, en la búsqueda de poder hacerlo bien, nos obsesionamos con la simetría y terminamos trabajando con un canon que suele ser imperfecto en lo perfecto que es. Yo acá voy a dejar un lóbulo un poco descubierto.
Bien, vamos a hacer así. Bueno, y después, bueno, vendrá todo el trabajo que a cada uno le interese hacer. El tema del pelo es un tema interesante. El pelo no se trabaja pelo por pelo, se trabaja por mechones. En algún momento no me gustan esas cosas, no me gustan esos tutoriales que dice específicamente cómo resolverlo. Esto de tomar mechones y empezar a trabajar la definición interior es el mejor tip que se puede dar. Y bueno, después mostrar está bueno, pero llega un punto que ya es como que empezamos a copiar al repetir exactamente lo que hizo el otro. Así que lo que está interesante de esto es tomar la idea general y no copiarla, sino más bien tratar de entender esto del canon, qué hice yo, cómo lo dividí, pero dentro de eso empezar a encontrar cada uno lo que va a ser especial al dibujo de cada uno. O sea, no está bueno tomar al pie de la letra lo que yo les dije, pero sí entender que este tipo de cosas se logran gracias a un canon, a una estructura invisible interna, que es visible cuando la empezamos a recorrer y la queremos entender para luego trasladarla a un rostro. Entonces, básicamente este sería el resultado final, más o menos. Fíjense que no tiene casi vida, es simplemente la representación en base a un canon. Este es un canon en el que yo elegí cierto tipo de distancia de pómulo, cierto tipo de distancia de nariz, pero la intención es poder encontrar dentro de esto cómo vamos a recortar más o menos una distancia y lograr de esa manera un rostro diferente. Hay aparte dentro de cada una de las razas, dentro de lo que sería la generalidad del humano, hay distintos modelos y bueno, eso vamos a hablar en otro capítulo. Y en ese capítulo voy a tratar de transformar esta noción general en algo un poco más particular, más diverso. Vamos a hablar un poco de caracterización y quizás en otro capítulo también hablemos del perfil, que tiene algunas propiedades o proporciones diferentes. Pero lo que les acabo de contar, chicos y chicas, está en cualquier libro de los que tengo en el sitio web del taller de cómic, o incluso que están dando vueltas por internet. Yo en la página del taller, en el área de materiales, dejé varios libros que son los que usan los chicos que vienen acá, bueno, cuando se acuerdan de bajarlos, ¿no? Porque es muy importante esa diferencia. Los chicos de acá lamentablemente a veces se olvidan de que están los libros y me preguntan cosas como, che, Marce, ¿dónde puedo encontrar tal cosa? Y me dan ganas de matarlos. Porque, bueno, si ustedes se fijan en la sección de materiales, en la parte de libros básicos digitales o digitales básicos, están ahí de dibujo e ilustración en general. Y bueno, hay libros de Loomis, que es un grosso, hay libros muy conocidos, la mayoría están en español. Después tenemos de cómic e historieta en general y de manga. Pero lo que yo quiero resaltar es que, a ver, la vida es mucho mejor maestra que los libros, en ese sentido. Si yo observo una foto y la empiezo a dividir y la empiezo a trabajar, me voy a dar cuenta que voy a llegar a entender en profundidad la realidad. Y desde la realidad yo después puedo crear y recrearla en un formato totalmente diferente.
y sobre esa realidad, sobre ese formato, colocar aquello que yo considero que es mi estilo. Bien. Aprender el canon de la realidad me ayuda a poder crear mi propio canon. Todos los ilustradores y dibujantes terminan creando su propio canon y eso es lo que en la mayoría de los casos terminamos admirando y lo que los clones terminan estudiando para hacer sus dobles. ¿Bien? Lo que es bastante triste. Así que bueno, por hoy estamos. Mi intención con todo esto era agregar un video más, yo hacer un repaso de estas proporciones que a veces los chicos acá me preguntan, yo se los enseño, lo vemos y bueno, después no me lo vuelven a preguntar y hasta les da un poco de vergüenza, entonces para que tengan un lugar donde buscar las veces que quieran, acá les dejé esto. Yo de todos modos varias de las explicaciones que doy a diario las estoy volcando en algunos apuntes. Mi interés es que esos apuntes lleguen a todas las personas interesadas en seguir aprendiendo a poner esas ideas que tenemos en la mente en las páginas de una historieta o en ilustraciones que hablan de esas historias y esas ideas. Así que en breve voy a tratar de compartir también eso. Otra vez el video se hizo más largo de lo que hubiese querido, pero bueno, no me gusta resumir lo que no se puede resumir. O sea, si realmente queremos entender el canon de proporción, o por lo menos empezar el camino de entenderlo, y eso toma un tiempo. A veces toma toda una clase, y más o menos lo que tomó hoy, lo que viene tomando es eso. Cada video me está tomando como si estuviésemos en una clase del taller. Por lo tanto, creo que era el tiempo necesario para poder explicar. Les dejo un abrazo grande, espero realmente que esto les sirva de alguna manera y no. This goes out to Bill Dawn, the Beyonce of Hoboken.